Las islas siempre han sido lugares de aislamiento y misterio, ya que se encuentran separadas del mundo por el mar y el silencio. A lo largo de la historia, muchas de ellas se convirtieron en escenarios de desapariciones, experimentos humanos y fenómenos que nunca pudieron explicarse por completo. Algunas aparecieron durante siglos en mapas para luego desaparecer, mientras que otras guardan ruinas, tragedias y secretos que quedaron lejos de cualquier testigo. Lo que van a ver a continuación no son simples leyendas, sino hechos reales, registros históricos y misterios que aún siguen abiertos. Bienvenidos al iceberg de las islas que esconden grandes misterios y secretos. La Alcatraz se encuentra en la bahía de San Francisco y comenzó a usarse como fortaleza militar en 1850. En 1934 fue convertida en prisión federal de máxima seguridad, destinada a reclusos considerados incorregibles. Y más allá de los nombres famosos, lo menos conocido es que entre 1934 y 1963 se registraron 14 intentos de fuga, muchos de los cuales nunca pudieron confirmarse como fallidos. El caso más inquietante ocurrió en 1962, cuando Frank Morris y los hermanos Anglin escaparon usando cabezas falsas hechas con jabón y papel higiénico. En 1979, el FBI declaró que habían muerto ahogados, pero en 2013 se analizó una carta enviada supuestamente por Morris desde Brasil, lo que reabrió el caso. En 1969, tras el cierre de la prisión, un grupo indígena ocupó la isla durante 19 meses como protesta política, un hecho que casi nunca se menciona. Alcatraz no es solo una cárcel famosa, sino un lugar donde varias historias quedaron oficialmente cerradas sin pruebas definitivas. La isla de Pascua se encuentra en medio del Océano Pacífico, a unos 3.500 kilómetros de la costa de Chile, y fue habitada durante siglos por el pueblo Rapa Nui. Aunque los moais son lo más famoso, en 2010 se confirmó que la isla posee un extenso sistema de cuevas volcánicas utilizadas como refugios durante conflictos internos ocurridos alrededor del año 1600. En 1862 ocurrió uno de los episodios más devastadores y menos mencionados, cuando barcos esclavistas provenientes de Perú secuestraron a gran parte de la población, incluidos líderes y sabios que conocían la escritura rongorongo. En 1877, la isla quedó reducida a solo 111 habitantes. Estudios realizados en 2019 demostraron que muchos moais fueron colocados cerca de puntos donde brota agua dulce subterránea, algo vital en una isla sin ríos. Además, varios moais enterrados hasta el cuello no estaban caídos, sino cubiertos lentamente por sedimentos, y algunos poseen grabados corporales casi invisibles, lo que sugiere que su función era más compleja de lo que se pensaba. La isla Oak se encuentra frente a la costa de Nueva Escocia, en Canadá, y su misterio comenzó en 1795, cuando 3 jóvenes descubrieron una depresión circular en el suelo que parecía haber sido excavada de forma intencional. Al cavar, encontraron capas de troncos colocados cada pocos metros, lo que dejó claro que no se trataba de un pozo natural, y con el paso del tiempo, este lugar fue conocido como el Pozo del Dinero. En 1804, un grupo de excavadores descendió más de 27 metros y descubrió una losa de piedra con símbolos extraños. Poco después, el pozo comenzó a inundarse repentinamente, lo que llevó a la idea de que existía un sistema de túneles diseñados para proteger algo enterrado. En 1861, nuevas excavaciones provocaron derrumbes y explosiones accidentales. En ese periodo, se empezó a hablar de una posible maldición, ya que varios hombres resultaron gravemente heridos. En 1965, un colapso provocado por gases tóxicos causó la muerte de 4 personas en una sola excavación, y con el tiempo, el número de fallecidos relacionados con la búsqueda llegó a 6, cifra que alimentó la creencia de que 7 deben morir antes de que el tesoro sea revelado. La isla Sentinel del Norte está ubicada en el Océano Índico y forma parte del archipiélago de las Islas Andamán, y es conocida por estar habitada por los sentineleses, una de las tribus más aisladas del mundo. Los primeros registros coloniales datan de 1867, cuando un barco británico
naufragó cerca de la isla. En 1880 se produjo uno de los contactos más inquietantes, cuando oficiales británicos secuestraron a varios habitantes, quienes se enfermaron rápidamente al ser llevados fuera de la isla. Los adultos murieron poco después y los niños fueron devueltos, lo que probablemente reforzó el rechazo total al contacto exterior. En 1974, un equipo de National Geographic intentó filmar un documental y fue atacado con flechas. En 2006, 2 pescadores murieron al acercarse ilegalmente, y en 2018, un misionero estadounidense fue desvivido tras intentar ingresar. Desde 1997, el gobierno de la India prohibió cualquier tipo de contacto. Lo más inquietante es que los sentineleses han sobrevivido durante miles de años sin agricultura ni tecnología moderna, resistiendo incluso el tsunami de 2004. La isla de las Muñecas está ubicada en los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México. Su historia comenzó en 1951, cuando Julián Santana decidió aislarse en una chinampa, tras afirmar haber encontrado el cuerpo de una niña ahogada. Desde entonces, empezó a colgar muñecas para protegerse de lo que creía era su espíritu, y con el paso de los años, vecinos afirmaron que hablaba solo y que trataba a las muñecas como seres vivos. En 2001, Julián fue hallado ahogado en el mismo lugar donde decía haber visto morir a la niña, sin que se realizara una investigación profunda. Tras su muerte, visitantes comenzaron a dejar más muñecas, muchas de ellas antiguas y de origen desconocido. Aunque hoy es un sitio turístico, los trajineros aseguran que al amanecer se escuchan crujidos y golpes cuando no hay nadie cerca. La isla de Roanoke se encuentra frente a la costa de Carolina del Norte y es uno de los misterios históricos más antiguos de Estados Unidos, ya que en 1587, un grupo de aproximadamente 115 colonos ingleses llegó a la isla bajo el liderazgo de John White. Ese mismo año, White regresó a Inglaterra en busca de suministros, pero debido a conflictos bélicos, no pudo volver hasta el año 1590. Al regresar, encontró el asentamiento completamente abandonado. No había señales de lucha ni cadáveres, solo la palabra Croatoan, tallada en un poste, y Curro, en un árbol. Investigaciones arqueológicas realizadas entre 2012 y 2020 hallaron objetos europeos en territorios indígenas cercanos, lo que sugiere que algunos colonos pudieron integrarse a tribus locales. Sin embargo, no existe registro escrito que confirme su destino. Además, estudios climáticos indican que entre 1587 y 1589 ocurrió una de las peores sequías en siglos, lo que pudo provocar hambruna. La isla Hashima se encuentra frente a la costa de Nagasaki y fue comprada por Mitsubishi en 1890 para explotar carbón submarino. En 1916 se construyeron los primeros edificios de hormigón y para 1959 la isla alcanzó su mayor población con más de 52,000 personas viviendo en solo 6 hectáreas. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 y 1945, trabajadores forzados coreanos y chinos fueron enviados a las minas y documentos desclasificados revelaron accidentes mortales ocultados. En 1974, el carbón dejó de ser rentable y la isla fue evacuada en cuestión de semanas, dejando objetos personales, hospitales y escuelas intactas. Años después, estudios estructurales detectaron colapsos subterráneos causados por túneles mineros inundados que nunca fueron sellados. En 2009, se permitió el acceso turístico parcial, pero grandes zonas siguen cerradas por riesgo de derrumbe. La Poveglia se localiza en la laguna de Venecia y su historia oscura comenzó en 1377, cuando fue usada como punto de aislamiento durante brotes de peste. Entre 1576 y 1630 miles de personas murieron allí, y excavaciones modernas indican que gran parte del suelo contiene restos humanos mezclados con cenizas. En 1922 se inauguró un hospital psiquiátrico donde se aplicaron tratamientos experimentales reales, incluyendo procedimientos neurológicos primitivos. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1943, la isla fue utilizada como punto de vigilancia militar, donde pescadores locales afirmaron durante décadas
que sus redes atrapaban fragmentos óseos, por lo que evitaron la zona. En 1968, Poveglia fue cerrada definitivamente, y a día de hoy permanece abandonada. Socotra se encuentra en el Océano Índico, a unos 360 kilómetros de la península arábiga, y ha permanecido aislada durante millones de años. Registros escritos datan del año 50 después de Cristo, cuando comerciantes griegos ya mencionaban la isla. En 1295, Marco Polo afirmó que sus habitantes practicaban hechicería y conocían artes desconocidas. Más allá de los mitos, estudios científicos realizados desde 1996 confirmaron que cerca del 37% de sus plantas no existen en ningún otro lugar del mundo. En 2010, se documentaron rituales locales vinculados al árbol de sangre de dragón, usado desde la antigüedad para medicina y tintes. Aunque nunca estuvo completamente aislada de rutas comerciales, su geografía extrema limitó el contacto constante. Socotra no es misteriosa por desapariciones, sino porque parece un fragmento de otro mundo que evolucionó al margen del resto del planeta. La isla de Queimada Grande se encuentra frente a la costa de Brasil y es conocida por ser una de las islas más peligrosas del mundo. En 1909 se construyó un faro que fue abandonado en 1920 debido al riesgo constante. La isla alberga la serpiente Bothrops insularis, cuya población se estima en miles y cuyo veneno es hasta 5 veces más potente que el de sus parientes continentales. Registros históricos indican que en 1925 un farero murió tras ser mordido, lo que llevó a prohibir la residencia humana. Desde 1985, el acceso está restringido por el gobierno brasileño y solo se permite el ingreso a científicos. Estudios genéticos realizados en 2001 revelaron que las serpientes evolucionaron de forma aislada tras el aumento del nivel del mar hace unos 11.000 años. Además, se ha documentado caza ilegal de serpientes para el mercado negro debido al alto valor de su veneno. La isla de San Borondón forma parte de las leyendas del archipiélago canario y aparece documentada por primera vez en el año 1121. Durante siglos fue incluida en mapas oficiales como una isla real que aparecía y desaparecía al oeste de La Palma. En 1487, una expedición salió a buscarla, tras reportes de marineros que afirmaban verla claramente en el horizonte. En 1570, se registró otro avistamiento confirmado por autoridades locales, lo que llevó a nuevas búsquedas sin éxito, pero finalmente en 1721, varios testigos aseguraron haber visto montañas y valles antes de que la isla se desvaneciera entre nubes. Aunque hoy se atribuye el fenómeno a espejismos conocidos como Fata Morgana, lo inquietante es que San Borondón fue considerada real durante más de 600 años. Incluso en 1804 se realizó un último intento oficial de localización. Nan Madol, ubicado frente a la isla de Pohnpei en Micronesia, es uno de los complejos arqueológicos más enigmáticos del Pacífico. Su construcción comenzó aproximadamente en el año 1180 y se extendió hasta 1628. Está formado por más de 90 islotes artificiales, conectados por canales, construidos con enormes columnas de basalto volcánico. Pero lo desconcertante es que no existe evidencia clara de cómo se transportaron bloques que pesan varias toneladas sin ruedas, animales de carga ni herramientas metálicas. En 1828, exploradores occidentales documentaron por primera vez las ruinas, y desde entonces se han encontrado restos humanos y espacios funerarios reservados para la élite. En 1910 se registraron relatos locales que afirmaban que quienes dormían en ciertas áreas enfermaban o morían, lo que llevó a evitar excavaciones profundas. Estudios modernos han confirmado que el lugar fue un centro ceremonial y político, pero su abandono alrededor de 1650 sigue sin explicación definitiva. La Isla del Diablo se encuentra frente a la costa de la Guayana Francesa, y su historia oscura comenzó en 1852, cuando Francia decidió convertirla en una colonia penal. Aunque la mayoría de los prisioneros eran enviados a otras islas cercanas, la Isla del Diablo era reservada para los considerados más peligrosos o problemáticos.
En 1895 llegó uno de los presos más famosos, Alfred Dreyfus, acusado injustamente de traición, quien pasó años completamente aislado, vigilado día y noche y sin contacto humano directo. Más allá de los castigos, el entorno era letal. Entre 1852 y 1938, se estima que más del 40% de los prisioneros murieron por enfermedades tropicales, desnutrición o agotamiento. Los intentos de fuga eran casi siempre fatales debido a las fuertes corrientes marinas y la presencia de tiburones. En 1938, la colonia penal fue cerrada, pero la isla quedó abandonada con edificios corroídos y tumbas sin marcar, y durante décadas se ocultaron informes oficiales sobre las condiciones reales del lugar. La isla del Coco se encuentra a unos 550 kilómetros de Costa Rica y fue registrada oficialmente en 1526. Desde el siglo XVII ha estado asociada a historias de tesoros piratas. Todo empezó cuando en 1821 el capitán William Thompson supuestamente enterró allí el tesoro de Lima antes de asesinar a sus custodios, y a lo largo del siglo XX se realizaron más de 300 expediciones sin éxito. En 1935, el explorador alemán August Gisler vivió en la isla durante años buscándolo sin encontrar nada. Más allá del tesoro, la isla posee túneles, cuevas y restos humanos antiguos aún poco estudiados. En 1978, fue declarada Parque Nacional y hoy está estrictamente protegida. El misterio no es solo el tesoro, sino por qué tantas búsquedas fallaron en un espacio relativamente pequeño. La Isle Moore forma parte de las Islas Flannan, al oeste de Escocia, donde en diciembre de 1900, 3 fareros desaparecieron sin dejar rastro. Cuando un equipo de rescate llegó el 26 de diciembre, encontró la mesa puesta, relojes detenidos y el faro apagado, pero no había señales de lucha ni cuerpos. Investigaciones oficiales concluyeron en 1901 que probablemente fueron arrastrados por una ola gigante mientras aseguraban el equipo durante una tormenta. Sin embargo, registros meteorológicos indican que no hubo tormenta extrema ese día. Además, uno de los impermeables estaba colgado dentro del faro, lo que no coincidía con el protocolo. El misterio sigue sin resolverse completamente, y Isle Moore quedó marcada como uno de los casos de desaparición más inquietantes del Reino Unido. La Isla Bermeja fue registrada en mapas españoles desde 1539 y figuró en documentos oficiales mexicanos hasta el siglo XX. Se dice que se ubicaba al noroeste de la península de Yucatán y tenía importancia estratégica porque definía límites marítimos. En 1997, una expedición oficial mexicana intentó localizarla y no encontró ningún rastro, hasta que en 2009 una segunda expedición confirmó su desaparición total. Lo inquietante es que la isla aparecía en mapas satelitales antiguos y cartas náuticas modernas, por lo que su desaparición afectó directamente la delimitación de aguas ricas en petróleo, lo que dio lugar a teorías de destrucción deliberada. Estudios geológicos posteriores sugieren que pudo haberse hundido por erosión marina, aunque no existe evidencia concluyente. La isla Sable se encuentra en el Atlántico Norte, a unos 300 kilómetros de la costa de Canadá, y es conocida desde el siglo XVI por su extrema peligrosidad. En 1583 ya existían reportes de naufragios causados por bancos de arena móviles que cambian constantemente de forma. A lo largo de los años, se han documentado más de 350 naufragios confirmados. En 1801 se estableció una estación de rescate, ya que muchos barcos quedaban atrapados sin posibilidad de escape. Sin embargo, numerosos cuerpos nunca fueron recuperados. La isla también fue escenario de experimentos con caballos en libertad, introducidos en 1760, cuyos descendientes aún viven allí. En 1872 se reportaron extrañas luces nocturnas observadas por rescatistas, atribuidas en su momento a barcos fantasma, y aunque hoy se explica como fenómenos atmosféricos, durante décadas alimentaron relatos inquietantes. En 2013 fue declarada Parque Nacional, pero el acceso sigue siendo muy limitado. La Jai Brasil
es una isla legendaria mencionada en textos celtas desde el año 1325, cuando aparecía en mapas medievales al oeste de Irlanda como una isla circular dividida por un río central. Según los relatos, solo podía verse un día cada 7 años. En 1480, el navegante John Jay Jr. afirmó haber llegado a la isla, describiéndola como habitada por personas avanzadas y pacíficas. En 1674, el capitán John Nisbet aseguró haber desembarcado y regresado con relatos detallados, y a pesar de esto, en 1865, High Brasil fue eliminada definitivamente de los mapas oficiales. Algunos investigadores creen que pudo tratarse de un banco de niebla persistente o una isla sumergida tras cambios geológicos. Sin embargo, su presencia constante durante más de 500 años en cartografía oficial sigue siendo difícil de explicar. La Miyake-jima es una isla volcánica perteneciente a Japón, ubicada a unos 180 kilómetros al sur de Tokio, dentro del archipiélago de Izu. Su historia está marcada por erupciones constantes, pero el episodio más inquietante comenzó en el año 2000, cuando el volcán Oyama entró en una fase eruptiva extremadamente peligrosa. En julio de ese año, una serie de explosiones provocó el colapso parcial del cráter y liberó enormes cantidades de dióxido de azufre, un gas tóxico e invisible. Ante el aumento constante de gases, en septiembre de 2000, el gobierno japonés evacuó a los cerca de 3.600 habitantes de la isla y durante los años siguientes, Miyake-jima se convirtió en uno de los lugares más contaminados del mundo por gases volcánicos. En 2005 se permitió el regreso progresivo de la población, pero bajo una condición inédita. Todos los habitantes debían portar máscaras de gas en todo momento, y se instalaron alarmas automáticas que se activaban cuando el nivel de toxicidad aumentaba. Durante varios años, escuelas, oficinas y viviendas funcionaron con protocolos de emergencia, y era común ver a niños y ancianos usando máscaras como parte de la vida diaria. Aunque las emisiones han disminuido con el tiempo, aún en 2024 se registran liberaciones de gas y el uso de mascarillas sigue siendo recomendado en ciertas zonas. La isla Bouvet es considerada la isla deshabitada más remota del planeta y se localiza en el Océano Atlántico Sur. Fue descubierta en 1739 por el francés Jean-Baptiste Bouvet, pero un error en las coordenadas hizo que permaneciera perdida durante décadas. En 1927, Noruega reclamó oficialmente la isla, pero el misterio más inquietante ocurrió en 1964, cuando una expedición británica encontró un bote salvavidas abandonado en una laguna interior, sin motor ni tripulación. 2 años después, el bote había desaparecido sin dejar rastro. Lo extraño es que la isla está rodeada de acantilados y fuertes corrientes, lo que hace casi imposible llegar en una embarcación pequeña. Hoy la isla está cubierta casi por completo de hielo y es visitada solo por expediciones científicas. La isla Henderson se localiza en el Pacífico Sur y es una de las islas más aisladas del planeta. Fue redescubierta en 1606 por el navegante Pedro Fernández de Quirós, aunque evidencias arqueológicas indican que fue habitada entre los años 1000 y 1600. En 1790, tras el motín del HMS Bounty, se encontraron restos de estructuras humanas abandonadas. En 1820, sobrevivientes del naufragio del ballenero Essex reportaron haber visto esqueletos humanos en cuevas, lo que sugiere muertes anteriores no documentadas. Investigaciones realizadas en 2017 revelaron que, a pesar de estar deshabitada, Henderson es uno de los lugares con mayor acumulación de plástico del mundo debido a corrientes oceánicas. Esto convierte a la isla en un extraño contraste entre aislamiento extremo y huella humana indirecta. El atolón Palmyra se encuentra en el Pacífico Central y fue anexionado por Estados Unidos en 1898, y durante la Segunda Guerra Mundial se construyó una base militar que fue abandonada en 1945. En 1974, ocurrió un caso criminal real cuando una pareja fue desvivida en circunstancias extrañas, y solo una persona fue condenada años después. Tras el abandono militar, científicos y exploradores reportaron una sensación constante de incomodidad y desorientación.
En 2005 se documentaron restos de municiones, estructuras ocultas y contaminación ambiental, y aunque hoy es una reserva natural, el acceso es muy limitado. La isla de North Brother está ubicada en el río East, entre el Bronx y Rikers Island. En 1885 se construyó allí el Riverside Hospital, destinado a pacientes con enfermedades contagiosas como tuberculosis y viruela. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1907, cuando Mary Mallon, conocida como Typhoid Mary, fue confinada a la isla durante décadas por ser portadora asintomática de fiebre tifoidea. Sin embargo, lo menos divulgado es que en 1945, la isla también recibió soldados enfermos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. En 1954, el hospital cerró y las instalaciones quedaron abandonadas de forma repentina, dejando camas, archivos médicos y equipos en su lugar. En 1904 se produjo un naufragio cerca de la isla y más de 80 personas murieron, aunque el evento fue rápidamente olvidado, por lo que desde los años 70 el acceso está prohibido y solo se permite la entrada a científicos y autoridades. La isla El Ojo se encuentra en el delta del río Paraná, en Argentina, y fue identificada en 2016 mediante imágenes satelitales. Tiene forma circular casi perfecta y un diámetro aproximado de 118 metros. Pero lo más extraño es que la isla flota y gira lentamente sobre su propio eje, un fenómeno confirmado por estudios posteriores. Cuando los investigadores llegaron al lugar en 2017, descubrieron que el agua alrededor de la isla era más fría y clara que la del entorno pantanoso. Habitantes locales afirmaron conocer el sitio desde hace décadas y evitarlo por creencias ancestrales, y aunque algunos propusieron teorías extraordinarias, estudios geológicos indican que se trata de una formación natural impulsada por corrientes subterráneas. Sin embargo, el movimiento constante y su simetría perfecta siguen siendo poco comunes. La isla Crocker fue reportada por primera vez en 1906 por el explorador estadounidense Robert Peary durante una expedición al Ártico. Peary aseguró haber visto una gran masa de tierra al noroeste de Groenlandia y la anotó en sus mapas, dándole el nombre de un patrocinador, George Crocker. En 1913, el explorador Donald Macmillan organizó una expedición específica para encontrarla, y tras varios años de búsqueda, en 1918, Macmillan confirmó que la isla no existía. Relató que, cuanto más se acercaban al lugar donde debía estar, la supuesta isla se desvanecía. Estudios posteriores explicaron el fenómeno como un espejismo ártico conocido como Fata Morgana, provocado por capas de aire frío y caliente. Aún así, durante más de una década, la isla Crocker apareció en mapas oficiales y documentos científicos. La isla Nasino se encuentra en el río Ob, en Siberia, y es uno de los episodios más oscuros de la historia soviética, debido a que en mayo de 1933, el gobierno de Joseph Stalin deportó a más de 6.700 personas a esta isla deshabitada, como parte de un experimento de colonización forzada. Los deportados recibieron solo harina para comer y trabajo duro sin herramientas ni refugio. En los primeros días murieron cientos a causa del frío, hambre y enfermedades. Para junio de 1933, testimonios recogidos posteriormente revelaron casos documentados de canibalismo. Guardias armados impedían la fuga y disparaban a quienes intentaban escapar. En agosto de 1933, el experimento fue cancelado y los sobrevivientes fueron trasladados a otros campos. Más de 4.000 personas murieron en menos de 3 meses, por lo que el caso fue ocultado por décadas y solo salió a la luz en 1989, tras la apertura de archivos soviéticos. La isla de Gruinard se localiza frente a la costa noroeste de Escocia, donde en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico la utilizó para probar armas biológicas con anthrax. Las pruebas confirmaron que el patógeno podía sobrevivir en el suelo durante décadas. Tras los experimentos, la isla fue declarada inhabitable y quedó bajo cuarentena estricta. En 1981, un grupo activista llevó suelo contaminado al continente como protesta, lo que obligó al gobierno a actuar. En 1986,
comenzó un proceso de descontaminación usando formaldehído y grandes cantidades de agua marina. En 1990, se declaró oficialmente segura. Durante casi 50 años, Gruinard fue uno de los pocos lugares del mundo prohibidos por contaminación biológica. No hay relatos sobrenaturales asociados, pero su peligro fue completamente real y científicamente comprobado.